Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de YouTube, donde exploramos los laberintos del amor, las relaciones y, por supuesto, esas pequeñas dosis de misterio que hacen que la vida sea mucho más interesante. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes: Serkan y Özge, mensajes secretos y el amor verdadero. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más allá de las palabras obvias en una relación? ¿Han descifrado alguna vez las señales sutiles, las miradas cómplices o sí, esos mensajes secretos que parecen flotar en el aire entre dos personas? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar esta fascinante dinámica, analizando cómo los mensajes ocultos pueden ser tanto un obstáculo como un puente hacia el amor más puro y sincero. Si les encantan las historias con un toque de enigma y la exploración de las profundidades emocionales, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos perdamos en el meollo del asunto, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscribir que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí y queremos que sean parte de esta comunidad. Hoy vamos a adentrarnos en la vida y la conexión de Serkan y Özge. Imaginen una historia donde el amor florece, pero no de la manera convencional. No estamos hablando de grandes declaraciones frente a multitudes ni de gestos grandilocuentes, sino de esa comunicación silenciosa, de esos códigos compartidos, de esos mensajes que solo ellos dos entienden. A través de sus interacciones, sus pequeñas acciones, y sí, a veces sus palabras que parecen triviales pero encierran un universo, vamos a intentar descifrar cómo Serkan y Özge están construyendo un amor verdadero. Exploraremos cómo la comunicación no verbal, los gestos, las palabras elegidas con precisión y, lo más intrigante, esos mensajes secretos, pueden revelar la profundidad de sus sentimientos. ¿Son estos mensajes una forma de proteger su intimidad, de poner a prueba su conexión, o simplemente la manifestación de un entendimiento tan profundo que las palabras sobran? Empecemos por la base, la comunicación. En cualquier relación, y especialmente en las románticas, la comunicación es la piedra angular. Pero, ¿qué pasa cuando esa comunicación va más allá de lo explícito? En el caso de Serkan y Özge, parece que han desarrollado un lenguaje propio. Piensen en esas parejas que se entienden con una mirada, con un simple roce de manos. Eso no es casualidad, es el resultado de tiempo, de experiencias compartidas, de una profunda empatía. Los mensajes secretos en este contexto no son necesariamente conspiraciones, sino más bien capas de significado que solo ellos pueden percibir. Podrían ser comentarios inocentes que para ellos significan te recuerdo, o una canción que suena en la radio y que para ellos evoca un recuerdo especial. Estos mensajes son como hilos invisibles que tejen su conexión, fortaleciéndola y haciéndola única. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que Serkan, en medio de una conversación grupal, le lanza a Özge una mirada particular. Para el resto del mundo, es solo una mirada más. Pero para Özge, esa mirada podría significar, estoy pensando en ti, me encanta cómo hablas, o incluso necesito hablar contigo más tarde. Y Özge a su vez podría responder con una sonrisa sutil, un gesto casi imperceptible, que para Serkan es una confirmación de que su mensaje ha sido recibido y entendido. Es esta danza de señales, este juego de pistas, lo que hace que su relación sea tan cautivadora. No se trata de esconderse del mundo, sino de cultivar un espacio privado donde su amor puede crecer, protegido y nutrido por su entendimiento mutuo. La belleza de estos mensajes secretos radica en su sutileza. No son ruidosos ni ostentosos, sino discretos y poderosos. Son la evidencia de que Serkan y Özge se conocen en un nivel muy profundo, que han invertido tiempo y esfuerzo en comprenderse el uno al otro más allá de las palabras superficiales. Esto no significa que la comunicación verbal sea irrelevante ni mucho menos. Las conversaciones abiertas y honestas son vitales. Sin embargo, en la compleja red de las relaciones humanas, la comunicación va mucho más allá del diccionario. Incluye el tono de voz, el lenguaje corporal, las pausas, los silencios incluso. Y para Serkan y Özge parece que han dominado este arte de la comunicación no explícita a la perfección. ¿Y qué significa todo esto para el amor verdadero? Creo que el amor verdadero no se basa solo en la pasión desbordante o en las declaraciones dramáticas. Se construye sobre la base de la comprensión, el respeto, la confianza y sobre todo, la conexión íntima. Los mensajes secretos de Serkan y Özge son una manifestación de esta conexión íntima. Demuestran que se sienten seguros el uno con el otro,
que pueden permitirse ser ellos mismos y que tienen un nivel de confianza que les permite compartir no solo lo explícito sino también lo implícito. Pensemos en cómo estos mensajes pueden actuar como un filtro protegiendo su relación. En un mundo donde la comunicación puede ser malinterpretada fácilmente, donde las redes sociales y los malentendidos digitales pueden crear brechas, tener un lenguaje secreto entre ustedes puede ser una bendición. Les permite comunicarse de una manera que solo ustedes entienden, creando una burbuja de intimidad que los protege de influencias externas. No es una forma de exclusión, sino una forma de fortaleza. Además, estos mensajes secretos pueden ser una fuente constante de aventura y de reavivación en la relación. Imaginen la emoción de recibir un mensaje inesperado, una señal que les recuerde lo especial que es su vínculo. Es como tener un tesoro escondido que comparten solo ustedes dos. Esto mantiene la chispa viva, la curiosidad intacta y la sensación de que están en un viaje único juntos. Ahora, es importante diferenciar estos mensajes secretos positivos de aquellas dinámicas más complejas que pueden surgir en las relaciones, donde la falta de comunicación explícita lleva a malentendidos o a la desconfianza. En el caso de Serkan y Özge, por lo que podemos inferir de su título, estamos hablando de una comunicación que, aunque secreta, es funcional y fortalece su vínculo. Si estos mensajes fueran la única forma de comunicación, o si generaran confusión o dolor, la historia sería muy diferente. Pero aquí el énfasis está en cómo lo secreto se convierte en un componente del amor verdadero. ¿Cómo podemos nosotros como espectadores aplicar esto a nuestras propias vidas? No todos tenemos el don de descifrar miradas a kilómetros de distancia, pero todos podemos esforzarnos por ser más conscientes de la comunicación no verbal de nuestras parejas. Prestar atención a los gestos, a las expresiones, a las pequeñas cosas que dicen. Y también podemos empezar a crear nuestros propios pequeños códigos, nuestras propias maneras de comunicar afecto o pensamientos profundos de una forma sutil y personal. Por ejemplo, podrían acordar un gesto particular para decir, te quiero, sin tener que decirlo en voz alta, o tener una palabra clave para momentos en los que necesiten apoyo o simplemente quieran compartir una broma interna. La clave está en la intención y en la reciprocidad. Estos pequeños actos de comunicación secreta, cuando son positivos, fortalecen la intimidad y crean una sensación de complicidad que es increíblemente valiosa. Serkan y Özge, a través de esta dinámica de mensajes secretos, nos están mostrando que el amor verdadero no siempre es lo que se ve en las películas. No se trata solo de fuegos artificiales, sino de esa conexión silenciosa y profunda que se construye día a día, con atención, con empatía y con un entendimiento mutuo que trasciende las palabras. Es un amor que se nutre de los detalles, de los gestos pequeños, de esos códigos compartidos que solo dos corazones enamorados pueden descifrar. En resumen, hemos explorado cómo la comunicación va más allá de las palabras y cómo los mensajes secretos entre Serkan y Özge no son un signo de ocultamiento o desconfianza, sino más bien una manifestación de una profunda conexión e intimidad. Hemos visto cómo estos códigos compartidos fortalecen su vínculo, protegen su relación y enriquecen su amor, convirtiéndolo en algo verdaderamente único y especial. Es un recordatorio de que el amor verdadero se construye en las capas más profundas de la comprensión y la conexión. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Serkan y Özge, y que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y sus propias formas de comunicación. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han experimentado alguna vez algo similar? ¿Tienen ustedes sus propios mensajes secretos con sus seres queridos? Por favor, dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta, que lo compartieran con sus amigos y familiares y, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que conecte con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.